Buenas y mucha atención. En plena zona rosa de Medellín acaba de ser asesinado el futbolista Andrés Escobar Saldarriaga. Al parecer, los móviles... Atención, mucha atención. La Fiscalía General de la Nación acaba de confirmar que el futbolista antioqueño Andrés Escobar fue asesinado en el restaurante Con 8 impactos de bala acaba de ser asesinado a sangre fría el futbolista profesional Andrés Escobar Saldarriaga. Se presume que sería una venganza por el autogol que el deportista cometió en el Mundial de Estados Unidos. Despierta con una lamentable y trágica noticia. El jugador de la Selección Colombia y del Atlético Nacional, Andrés Escobar, acaba de ser asesinado en el sector de el restaurante El Indio, a las afueras de Medellín. Un sicario acaba de darle muerte al deportista profesional Andrés Escobar Saldarriaga. Acá en mis manos tengo algo que en algún momento fue usado por uno de los grandes ídolos del pueblo futbolero colombiano y de la hinchada nacional. Entonces esta es una camiseta que obviamente quiero mucho. Por acá hay una más que usó él. Esta fue en el 92-93, cuando ya habíamos ganado la Copa Libertadores. Esta también fue usada por él y pues también tiene mucho valor porque es una camiseta de 1 o 2 años antes de su partida. El sueño mío era ir al Mundial, pero yo no tenía pues como recursos económicos para lograrlo, entonces decidí montar un carro de perros calientes por donde yo vivía. Entonces con otro amigo de por ahí del barrio lo hicimos y durante muchos meses vendimos unos perros calientes ahí, logrando conseguir unos recursos que después con la ayuda de mi papá terminaron siendo el tiquete para el Mundial. Entonces pude ir al Mundial de Estados Unidos 94 con un tío y con unos primos en Estados Unidos y logramos estar pues en vivo y en directo en los partidos. Uno de ellos, el partido desafortunado en el que Andrés hace el autogol. Los mayores recuerdos míos cuando era niño era que mi mamá me vestía desde muy chico con la camiseta de Atlético Nacional y con el uniforme de Andrés Escobar. Recuerdo mucho la época del 91, los 90, cuando mi mamá siempre me vestía desde muy niño, como veo otros niños por acá con el uniforme de Atlético Nacional. Andrés Escobar siempre entregó todo por la camiseta y un jugador que sí suba la camiseta y que fue muy querido por toda la hinchada Atlético Nacional por eso, porque siempre entregaba todo y siempre dio lo mejor para que Atlético Nacional fuera el más grande de Colombia. Yo no calculaba todo lo que iba a significar la pérdida de Andrés Escobar para la ciudad, para el país o para mi vida, cosa que apenas he venido a dimensionar o a construir como un sentimiento muy grande en por lo menos los últimos 10 o 12 años de mi vida. Entonces fue doloroso. Actualmente hemos venido como a sentir la ausencia de él como una cosa que realmente es de total gravedad para lo que significa una sociedad en la que uno quisiera vivir tranquilamente, democráticamente, justamente, y por eso hoy en día termina siendo un vacío muy grande que uno siente por lo que significa esta ciudad, este país, por lo que significa Nacional, por lo que significa la selección y por lo que significa el fútbol. La muerte de Andrés, eso fue como medio año después de haber llegado a Colombia y escuchando esa noticia yo creo que mi primer reflejo era, y no sé por qué, pero era que algo se tenía que hacer. Sí, después de eso me puse a pensar, pues me tomé como un tiempo y quería inicialmente entender
como el conflicto en Colombia. No lo relacioné con el fútbol ni necesariamente con el autogol, pero sí lo relacioné con un potencial que sentía que tenía el fútbol que no estaba siendo usado. Entonces lo que hice, me puse a estudiar una maestría que trataba del conflicto urbano en Colombia. Y durante esos 2 años me puse a hablar con un montón de gente, tanto en los estudios, academia, pero también con la entonces Asesoría de Paz y Convivencia, de gente del municipio que trataba con el conflicto desde un punto de vista institucional, también con las bandas de ese entonces que a través de la asesoría tenía acceso. Y escuchar a ver cómo, digamos, cuál era como la esencia de sus sueños y la esencia de sus temores, ¿no? Pues fue una época de mucha... Había como 2 cosas. Uno, aparte de... Este tema... Sobre todo como en los finales de los 80 y comienzos de los 90, pues 50 personas de mi entorno las asesinan, o sea, eso es... Y ahí estaban mis tíos adorados del alma, primos, vecinos, pero así gente de un valor por el trabajo que hacía. Había un artista excelente que de repente se pierde y a los 8 o 10 días aparece sin los ojos, ¿cierto? Aparece un cadáver botado en algún lugar y sin ojos, ¿cierto? Entonces, después de todas esas muertes, se da la ocasión como de trabajar en cercanía con los combos y con las bandas. Entonces, entender, porque uno vivía el fenómeno, pero uno no entendía. Yo después entendía que era la ideología de la guerrilla en la periferia de la ciudad, ¿cierto? Haciendo su trabajo ideológico, y eso implicaba que el que se opusiera a alguna idea de ellos había que aniquilarlo, y los combos y las bandas con su otra visión de mejorar su calidad de vida, pero como no tenían opción de trabajo ni de ganar mucho más dinero, entonces era irle a quitar al otro las cosas. A pesar de todo el conflicto en el que vivían, en el que eran ellos, digamos, los actores principales, sentía un deseo de paz bastante fuerte. Y adicional a esto, una observación que la única forma o el único lugar donde ellos realmente se expresaban libremente, digamos, muy confortablemente, y donde estaban dispuestos a entrar a un espacio como de lo incierto, de lo desconocido, era en la cancha de fútbol. Que para mí, cuando escuché lo de Andrés, no era claro que el fútbol iba a ofrecer también la respuesta, digamos, a mi inquietud. Pero eso me llevó nuevamente al fútbol, porque lo que se necesitaba era como esos escenarios de diálogo, de comunicación. Y así finalmente, con socios que también creían en la idea, empezamos a crear la idea de Fútbol por la Paz hacia el 96. Yo hacía un torneo, o todavía los hago, en una calle muy popular que se llama la calle del Estadio John Baos Avelans. A ver, lo hacía con los pillos y no pillos, con la gente buena y mala, porque en Manrique también hay gente buena. Hice este torneo con 20 equipos. De ahí el INDER, el Instituto de Deportes y Desarrollo, se da cuenta de esta magnitud de este torneo, que nadie lo haya hecho en la ciudad de Medellín. Me contactan con Jürgen Crisbel y al señor Alejandro Arenas de la Asociación Contexto Urbano. Me dicen, esto es bueno ni tan bueno, porque mira todo lo que te ha pasado. Alrededor convocas
a la gente, pero no hay garantías a veces de lo que vos haces. Porque no tratamos de hacer un proyecto de ciudad, un proyecto donde cambiemos las reglas, las normas tradicionales y donde involucremos a otros actores, a estos mismos actores, pero a otras personas, y que este proyecto nos sirva como una fase piloto. Lo de la propuesta de Fútbol para la Paz era equipos mixtos, reconociendo a la mujer en un proyecto de sociedad que no se podía plantear sin mujer. Y con el tiempo nos dimos cuenta que la mujer también tiene un potencial de mediación, de mediadora bastante más desarrollado que los hombres en su promedio. Y para que realmente se formaran equipos teníamos que inventarnos otra cosa para que no se parquearan, digamos, las mujeres en algún rincón de la cancha. Entonces la segunda decisión que tomamos era la de que las mujeres tenían que hacer el primer gol, lo que causaba que se necesitaba entrenamiento, se multiplicaban los momentos, digamos, de encuentro y había que haber conversación, diálogo entre los equipos para que eso pudiera funcionar, porque nadie estaba acostumbrado a eso, ¿no? Entonces era muy nuevo para todos. Y lo tercero, lo del árbitro, que veíamos que el árbitro era una fuente más de conflicto por varias razones, digamos, pero la más banal era siempre él que tomaba la decisión sobre bueno, malo, correcto, incorrecto, y queríamos que los jóvenes tomaran esas decisiones. Y así capacitamos un poco de jóvenes en manejar un conflicto, pero de la manera más pasiva, no de imponer una decisión, sino solamente de poder manejar un conflicto si escalaba en el caso de que no se llegaba a un acuerdo. Más que todo nos decían era que como nos jugábamos con hombres, pero yo pienso que el proceso se trata de tolerancia. Entonces lo primero que los hombres tenían que aprender era que las mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades y que estábamos en las mismas condiciones físicas que ellos. Cuando en mayo del año 96, en el barrio Antioquia, esta chica hace el primer gol, Paula Andrea Cardona, me acuerdo, ya nos mostró que eso era factible, eso era posible. Era el tercer partido, los dos primeros habían quedado 0-0, la gente empezaba como a dudar, a desmotivarse, porque el fútbol es bueno por los goles, eventualmente pueden quedar empatados, pero los goles eran muy importantes. Entonces ese gol, que ya da la posibilidad de que el equipo hiciera más goles, fue lo que nos empezó a demostrar, entre otras cosas, que efectivamente la metodología tenía sentido, que iba a impactar, porque ya estaba lo de los diálogos, los acuerdos, cómo medir los partidos, pero en el fútbol el gol es el que manda. Alemania expresaron interés por yo ser alemán y trabajar en Colombia, y en Alemania en esa época que fue el ultraderechismo, digamos el anti-extranjerismo en Alemania, que partidos ya llegaban al parlamento de la derecha y un miedo muy grande después de la historia de Alemania particularmente. Y entonces me preguntaban si veía una forma como de traducir los aprendizajes de Colombia a un proyecto para Alemania, sabiendo que en el 2006 iba a haber el Mundial en Alemania, y con esta propuesta y con la solidez del trabajo en Colombia, pensaba el Mundial nos va a servir para algo. Trabajé por 2 años en uno de los estados federales y digamos, de los jóvenes con los que trabajamos allá, un grupo bastante diferente al de Medellín. La metodología no funcionó tal cual como en Medellín, sino digamos, la presión, por ejemplo, del primer gol de la mujer, los jóvenes masculinos no pudieron con eso. Y
La desventaja en Alemania con la metodología era que pasa todo como por la cabeza y no se deja primar el corazón, que es como yo creo que parte del éxito en un país como Colombia. El gobierno alemán con Jürgen se interesa de hacer este proceso en Berlín y fue así como se creó allá también Fútbol por la Tolerancia. Como cuando me tocó ir a hablar con el embajador en Alemania, el cónsul, perdón, allá en Berlín, le dije, cónsul, vea este producto, no es café, es un producto de exportación, lo tienen acá, Fútbol por la Paz, el original, acá para Berlín. Street Football nació en 2002 como una idea inicialmente y en el 2004 como una entidad jurídica. Y la propuesta inicial era juntar o ofrecer una plataforma donde se podían encontrar todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban con el fútbol como herramienta por su propia motivación. Nadie había dicho a nadie trabaje con el fútbol, no. Cada una que identificamos de las organizaciones había descubierto el fútbol por su propio mérito. Es decir, el fútbol siempre como un catalizador para lograr más respecto a lo que se proponía la organización. Bien puede ser la prevención de HIV/SIDA, puede ser la educación alrededor de minas antipersonales, la violencia, una situación posguerra, posgenocidio, lo que prime como, digamos, asuntos sociales a resolver en una comunidad y una organización se haya puesto como meta, objetivo resolver, el fútbol servía como para maximizar el impacto. Luego el Mundial del 2006 se hace pues esto en Alemania, luego regresa a Colombia con toda esta plataforma, ¿cierto? Y se hace en lo que Colombia, 45 municipios de 20 departamentos de nuestro país hacen, que es el Colombiao, con la oficina Colombia Joven, proceso el cual todavía sigue, ¿cierto? Le cambian el nombre de Fútbol por la Paz por Colombiao, gol de gol, Colombia de Colombia y vía de cumbia, y ahí es donde sale el Colombiao, pero es lo mismo de Fútbol por la Paz, este proyecto se extiende y lo acoge la oficina de Colombia Joven de la Presidencia de la República. Tiempo de Juego es una organización que había utilizado el fútbol como herramienta de desarrollo. Siempre habíamos creído que las niñas tenían que estar incluidas en este proceso, pero cuando llegó la metodología de Fútbol por la Paz, sin duda lo que pasó fue que se profesionalizaron todas nuestras actividades. La metodología nos empezó a demostrar cómo los niños, mientras jugaban fútbol, mientras hacían lo que más les gustaba, podían ir incluyendo en su vida los valores con los que jugaban, podían empezar a aceptar a las mujeres de una manera mejor y empezamos a ver cómo en su vida diaria lo que ellos hacían en los partidos, ayudar al amigo a pararse del piso, hablar con respeto, solucionar ellos mismos sus conflictos, se empezaba a trasladar al colegio, se empezaba a trasladar a su casa y luego ya con los procesos de ser parte de una red de fútbol mundial, que eso logró Tiempo de Juego al entrar a Street Football World, nos empezamos a ver que había muchos más locos en el mundo que creían que el fútbol podía ser una herramienta para aportarle algo a la paz, a la convivencia. Muchos niños empezaban a volverse líderes y a convertirse en unas personas maravillosas y pues uno de los ejemplos más claros es Johan. Johan empezó a ser líder de Tiempo de Juego, se convirtió en entrenador de la fundación, luego participó en una selección Colombia de fundaciones que fue a un suramericano en Paraguay, terminó en Argentina y todo eso empezó a enriquecerlo y a aportarle muchas cosas a su vida. Se volvió un líder en la comunidad, se volvió un líder con sus amigos y hoy en día Johan demostró cómo mientras jugaba podía ser una mejor persona.
Brasil. Uno de los recuerdos que más se me viene a la mente del suramericano que se hizo en Asunción, Paraguay, con el aval de la Confederación Suramericana de Fútbol, fue este muchacho Johan, de Casucá, de Tiempo de Fuego. Colombia, bonita, hermosa. Un muchacho que venía con un proceso de esta organización, vino a integrar una selección Colombia, vino con esas ganas, siempre era el primero que llegaba al entrenamiento, siempre era el primero en ser receptivo. Juego limpio y juego bonito. Vamos a dar hasta lo último, que esa camisa la saquemos del sudor así, de una, listo. Esas ganas de mostrar y ser multiplicador de esta metodología, de este fortalecimiento de los valores, que es lo que invita a que él la quería llevar a Casucá, a su corporación Tiempo de Fuego. Es una de las cosas que uno venga con estos muchachos así, porque Johan Muñoz representa a todos los chicos de todo Colombia, de la parte marginada que tiene nuestro país. Emocionado por llegar aquí a Asunción, conocer las demás organizaciones, conocerlas a todas e irme integrando poco a poco con los chicos de Brasil, de Argentina, de Chile. Y llegar él desafiando, gambeteando a la violencia, gambeteando a todos estos grupos al margen de la ley, y él decir, no, yo ya no quiero más, o yo no quiero pertenecer a esto. Entonces no es solamente fútbol, la responsabilidad de uno como técnico, el de llegar y de darle a él estos elementos de vida para que él siga adelante y la transmita, son más que el de una táctica o que el de una técnica o que de una titular o una suplencia. Ha sido algo enriquecedor para mí, porque conozco las ideologías de sus trabajos en sus países y de cómo ellos juegan, del fútbol que manejan, todo eso. Y aprendo cosas que yo creo que puedo aplicar bastante bien en Colombia con los chicos de la fundación. Nosotros jugamos bonito, representamos el fútbol de la calle, el fútbol de la picardía, de la dinámica, pero el fútbol alegre. Pero todo esto tiene que ser productivo. Uno de los recuerdos también de Johan, de su parte física, su cabello largo, ¿cierto? Sus aretas y el número 2, que eso era el símbolo del jugador, del capitán y el símbolo de todo ese suramericano, ¿cierto? Y lo portaba un verdadero ejemplo de los jóvenes de Colombia y por qué no de Suramérica. Andrés Escobar en la camiseta es un símbolo para muchos jugadores colombianos, por eso es que lo llevamos aquí en el corazón. Y pues hoy está en la camiseta de la Selección Colombia, en representación del país. Para Tiempo de Juego fue un gran honor, digamos, haber sido señalada e identificada por el Ministerio del Interior como un aliado posible para desarrollar una estrategia de trabajo a nivel nacional, buscando darle solución a las problemáticas que existen en torno al espectáculo del fútbol. Fue a través digamos, de la estructura de Street Football que el Ministerio señala a Tiempo de Juego y Colombianitos como organizaciones y posteriormente a Contexto Urbano por ser también pionera en este trabajo. Tranquilo, que viene el proceso de Fútbol por la Paz. Necesitamos que ustedes estén sensibilizados y creyendo en eso. Entonces creo que no es cosa menor que las fundaciones estemos a la base de este proceso de construcción, porque desde el planteamiento que propusimos al Ministerio del Interior dejamos la semilla de que este sea un proceso de construcción social en donde se involucren todos los actores y donde se le dé una voz privilegiada a los que históricamente han sido, digamos, excluidos de estos procesos de construcción y que son actores protagónicos en la temática del fútbol y que también tienen mucha relevancia en los problemas que se están dando muchas veces asociados al fútbol,
que son los barristas. Lo que representa el Ministerio de Interior es lo que nosotros queremos que usted lo tenga en cuenta, que son las bases para que ahí en los 10 años quede ese marco. Otra cosita que se me queda, el apoyo a la sostenibilidad. Me parece muy bacano que nos dejen hacer nuestras propias cosas y eso es lo que hay que replicar en todas las ciudades. Por eso hicimos campeonatos de fútbol por la paz con la metodología desarrollada por Contexto Urbano en 10 ciudades de Colombia con los barristas. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora ver cómo se han apropiado esta metodología. A mí me pareció una idea maravillosa que el Ministerio del Interior hubiera querido involucrar la metodología de Fútbol por la Paz en el trabajo con los barristas. Primero que todo, es obvio que los barristas son súper futboleros, que todo el día piensan en fútbol, viven de fútbol, respiran fútbol, y entonces ponerlos a jugar fútbol como un método de que ellos mismos solucionaran sus conflictos, incluyeran a la mujer, estuvieran aprovechando el tiempo libre de una manera productiva, era una forma buenísima de acercarlos y ponerlos a hacer lo que más les gusta mientras se trabajaba un proceso. Por otra parte, no es mentira que el sector del barrismo es muy machista y empezar a involucrar a la mujer de una manera tan protagónica en un partido de fútbol era una súper buena idea, y eso además permitió en el proceso de que se hacían los campeonatos, de que se hacían los partidos, que encontráramos muchas mujeres alrededor del tema, mujeres líderes, mujeres empoderadas con el proceso, y eso fue abriéndole la mente a muchos barristas que nos decían, mire, qué maravilla estar jugando con nuestras novias, con las parceras de la barra, con nuestras amigas. Por último, también hay muchos conflictos internos, son colectivos de 2.000, 5.000 personas, y trabajar primero con los parches, como los llaman ellos, internamente, hacer convivencia primero interna, que mejor dicho todo comenzara en casa, pues era también una buena idea, y por eso el torneo de Fútbol por la Paz con los barristas empezó primero a jugarse entre los parches internos, después ya se van a encontrar en la final los campeones de cada barra, pero también era un proceso para generar convivencia interna entre las barras. Estamos acá desde Cartagena, Colombia, barrio Chiquinquirá, para dar comienzo a la verdadera fiesta de Fútbol por la Paz, proyecto Plan Decenal, auspiciado por el Ministerio del Interior y las instituciones Tiempo de Juego, Colombianito y Contexto Urbano. Una buena estrategia para que no manchemos la pelota. Todo no puede ser violencia en esta vida. Excelente, buen proyecto a nivel nacional. Estamos formando para que los niños en 10 años tengan mejor. Compromiso y trabajo en equipo. Todos los que inscribimos, todos ganamos y todos perdimos. Y jugamos todo y todos subamos la camiseta y todos aportamos nuestro granito de arena. Todos finos, relajados, compartiendo fútbol por la paz. Lo que se quiere en Colombia, cambiar las barras. Menos sangre, más fútbol. Lo importante de la relación es cumplir las normas de convivencia. Pertenezco al parche de la Sultana, de la Comuna 6, y pertenezco a la barra de Holocausto Norte. Sí, me parece bien lo que están haciendo con el torneo, porque está bueno que hagamos integrar la gente de los barrios y que tengamos en cuenta a las mujeres. Una propuesta muy interesante por el hecho de que no se encuentran árbitros, es la tolerancia entre nosotros y nos tenemos que aprender a respetar. Primero es la vida ante todo, y tenemos toda la vida para jugar fútbol y para disfrutarlo. Excelente, bien que lo estén haciendo, y este torneo, el torneo de jugar hombres, mujeres, ahí se ve el respeto, la integración que hay, el juego limpio, todo. Fútbol por la Paz, pues le apuntamos a todos, le apuntamos a que todos vivamos en convivencia y en armonía
entre nosotros mismos y con la comunidad, que es lo importante también, para que no se sientan aislados ni nosotros ni ellos. Excelente, o sea, nunca lo había visto porque es diferente, ya no se va a ver tanto el puntaje de ganar, sino la integración, pertenecer a esto y ser que el fútbol en paz me parece muy bien ese evento. Somos los sureños. Quizás estar este gran proyecto para todas las barras del fútbol colombiano. Acá somos berracos, acá Manrique, productos de exportación. La manera como Andrés empieza a aparecer en la barra, creo que tiene que ver con el hecho de que la barra fue conformada por un montón de jóvenes antioqueños en un principio, colombianos más adelante, con un sentido regional y nacional muy arraigado, con todo lo que tiene que ver los valores con los cuales fuimos educados o con los cuales crecimos, y cómo ellos empezaron a establecer en un grupo de jóvenes que alentaban a Nacional. Entonces, por supuesto, ahí empezó a aparecer el hecho de querer reivindicar la pujanza de los antioqueños y de los colombianos. Entonces, en ese aspecto surge como la imagen de Andrés Escobar como el símbolo de un mártir de nuestro equipo, que además empezó a simbolizar la memoria, el luto, el recuerdo de todas las cosas que a nosotros nos marcaban como jóvenes, las pérdidas de nuestros amigos que empezaron a ocurrir muchos años atrás y que hoy siguen ocurriendo, y en resumidas cuentas todo el dolor que significa vivir en las calles de un país totalmente corrompido por la desigualdad, la injusticia y sobre todo, y como asunto más predominante, la violencia tan atroz en la que vivimos hace muchos años. Entonces Andrés Escobar empezó a ser como ese símbolo que nosotros quisimos enaltecer, de memoria, de recuerdo, de luto, y entonces empezaron a surgir las banderas con los rostros de Andrés, empezaron a surgir los tatuajes, empezaron a surgir los cánticos y empezó a, por fin, dársele materialmente, obviamente después de haberlo hecho por tanto tiempo espiritualmente, el enaltecimiento de la imagen de Andrés Escobar. Un líder pues, de una pandilla en la zona nororiental, que yo recuerdo mucho el primer momento que nos encontramos era en la Sociedad de Paz y Convivencia. Y llegó, inicialmente puso sus pies en la mesa, ¿cierto? Y dijo que no a todo, es que mi mujer es para la cocina, que mi mujer en la cancha nunca, que como así, que se vayan al diablo, que conmigo nunca. Y él, hoy, digamos, si hay alguien convencido de esto, es él. Y decía, el día que tomamos la paz tan en serio como el fútbol, la vamos a lograr.
La metodología de Fútbol por la Paz me cambió la vida. Ahora sé que está ayudando a muchos niños en Casuca a ver la vida con mayor esperanza y a entender que Colombia por el medio del fútbol puede ser un mejor país. ¡Fútbol por la paz! ¡Fútbol por la paz! ¡Fútbol por la paz! ¡Fútbol por la paz! Ya, aceptó. ¡Qué benedita, ve!